Vale, buenas tardes a todas las personas que se suman a este encuentro. Estamos también transmitiendo por Facebook. Somos pocos acá en la sala, pero sé que seremos más en esa transmisión de Facebook. Estamos ahorita discutiendo y comentando cómo ahora, no sé, las personas están prefiriendo sumarse como a las conversaciones, eh, como desde esa distancia de Facebook y menos compartiendo este espacio aquí más íntimamente. Pero bueno, bien. Estamos aquí con varias personas. Es un honor para nosotros aquí en el Centro de Estudios en Periodismo, CEPER de la Universidad de los Andes, contar con ustedes cuatro hoy en esta conversación en la que pues ustedes serán las protagonistas. Voy a empezar por Violeta. Violeta, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Violeta, activista, columnista travesti, argentina, que nos acompaña el día de hoy. Es un placer conocernos porque, por supuesto que hemos intercambiado plumas y cosas y demás a raíz de la publicación del libro que también nos convoca hoy, El futuro es sin género, pero es la primera vez que nos vemos. Así que muchas gracias por estar aquí. Sigo con Estefanía Bella, ¿no? Muchas gracias también, Estefanía, por estar aquí, egresada a nuestra maestría en periodismo de la Universidad de los Andes, alojada en el Centro de Estudios en Periodismo de la Facultad de Artes y Humanidades, y quien ahora es coordinadora regional de comunicaciones de la Fundación Frederick Ebert en América Latina y el Caribe, moviéndose por toda América Latina, pero principalmente con base en la Argentina y Colombia, como con esas dos patas en esos lugares. Ella es la autora como de uno de los platos fuertes del libro, ¿no? Con un reportaje sobre niñas trans en Colombia, y además también participó y trabajó cubriendo movimientos sociales y género en 070. Entonces, muchas gracias, Estefanía, vieja amiga del CEPER, gracias por estar aquí con nosotras. Paso ahora a presentar a dos personas que lideran de manera, creo yo, pues fundamental toda la conversación y el periodismo alrededor de género, que son María Eugenia Ludueña y también Lina Cuellar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, compartiendo este espacio. Lina Cuellar, directora y cofundadora de Sentido, y Maru, le decimos, María Eugenia Maru Ludueña, comunicadora, periodista y codirectora de Presentes, ¿no? Dos referentes muy importantes, Sentido y Presentes, para toda esta conversación sobre periodismo, activismo y género. Muy rápidamente, de nuevo, lo que nos convoca acá es la pregunta sobre, ahí dice, ¿por qué contar historias trans? ¿Por qué contar historias trans? Y yo quisiera llamar la atención sobre esto, y es, ¿por qué contar historias trans? No a pesar de lo que está pasando, no a pesar del conflicto y de la crisis en la que, digamos, de manera profunda estamos en Colombia, sino precisamente por la crisis en la que estamos. Es decir, esta conversación, algunos dirán, pero pues en este momento de caos, ¿por qué sentarnos a hablar de esto? Y yo quisiera decir, precisamente por ese caos y por esa crisis, ¿no? La invitación sigue siendo pertinente. ¿Qué nos imaginamos del mundo? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Y qué se ha venido trabajando durante bastantes años y décadas alrededor de esta relación entre periodismo y género, ¿cierto? Como una cercanía, una proximidad, digamos, entre el periodismo más ortodoxo, si se quiere, y un activismo, porque hay un convencimiento sobre pues un mundo, ¿cierto? Y lo que buscamos y queremos en términos de sociedad y políticas. Entonces, por eso creemos que sigue siendo pertinente precisamente por lo que estamos viviendo, porque es un tema clave de la agenda del cambio y la transformación, y lo es hace mucho, pero ahora pues cobra de nuevo pues relevancia. Entonces vamos a estar aquí en esta conversación liderada por Maru y por Lina. Prometo callarme pronto, lo juro que sí. Eh, también pensando en el libro, este libro
en el que realmente trabajamos muy de cerca, Maru y yo. Muchas gracias, Maru. No está de más darte oficialmente y públicamente las gracias que ya nos hemos dado mutuamente por correo y por chat. Muchas gracias. El futuro es sin género, historias trans de Colombia, Chile y Argentina, ¿no? Que pues está de verdad buenísimo para que lo compren y se lo devoren en menos, en una tarde o en una noche de insomnio de esas a las que nos ha llamado la crisis. Vale 20.000 pesos colombianos, que es pues re barato. Entonces, pues como están los libros, es baratísimo. Entonces, bien, las dejo con Maru y Lina liderando esta conversación, por supuesto en una interlocución importante con Violeta y Estefanía. Y muchas gracias otra vez por estar en esta casa de la Universidad de los Andes, Centro de Estudios en Periodismo, Facultad de Artes y Humanidades y casa de nuestra maestría en periodismo. Muchas gracias y adelante. Bueno, hola Maru. Hoy vamos a hablar precisamente del libro del futuro sin género, que pues Maru fue una de las editoras junto con Sandra, y pues también quiero darles las gracias a todas las personas que están conectadas en este momento aquí en Zoom y en Facebook. Nos emociona muchísimo poder conversar de esto, porque además creo que fue pues un ejercicio bastante largo y como de mucha exigencia. Y pues creo que Maru también, si de pronto tú podrías arrancar compartiendo un poco de cómo fue la experiencia de la edición del libro, y también con la primera pregunta que tú tienes, Maru. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos contentas. Hablo también en nombre un poco de Viole, que es de Presentes, de estar acá. Y también quería contar que Presentes es un medio que lideramos y que fundamos con Ana Fornaro, y que el trabajo de compilación también lo hicimos junto con Ana, que fue una tarea difícil porque se trataba de elegir historias. Tenemos un montón de historias en Presentes. Para quienes no conocen, es un medio de comunicación que cubre noticias de América Latina, que tiene base logística, digamos, en Buenos Aires, pero tiene una red de corresponsales en varios países. En Colombia tenemos también una alianza con Hacemos Memoria, un proyecto de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Antioquia. Y bueno, ese convenio es más reciente, ¿no? Entonces no teníamos historias de niñeces trans para el libro, pero de Colombia. Pero la que hizo Estefanía, la verdad que es hermosísima y me encantó leerla. Bueno, después vamos a hablar de eso. Y respecto de cómo elegimos los materiales, el tema era contar historias también que puedan formar parte de un libro y que puedan trascender lo que es una noticia en el sentido clásico como la entendemos en el periodismo, que en general las noticias tienen que ver con algo que se publica, y muchas de las noticias que cubrimos en Presentes tienen que ver lamentablemente con violaciones a derechos humanos de personas LGBT+, especialmente de personas travestis y trans, que sabemos que tienen un promedio aproximado de vida de 35 años, lamentablemente muchas veces menos por los travesticidios y transfemicidios que cubrimos. Entonces, es difícil encontrar estas historias de niñeces y estas historias que justamente que nos hablen de otra época, pero creo que eso es el mayor valor del libro, y que tiene que ver con que exista un libro que se llama El futuro es sin género, que exista un libro para hablar de niñeces trans, de adolescencias trans. Tenemos notas, me gustaría mencionar a todas las personas que participaron, además de Estefanía Abella, que participó con esa crónica tan linda, de la que iremos a hablar hoy seguramente. También participó Airam Fernández con una historia de Chile. Participó también Estefanía Cajiao y Mariana Leder Kremer con la historia de Tiziana, una niña trans que vive en el norte de la Argentina y que también sufrió mucha violencia aparte de los medios de comunicación. Está una crónica de Lucila Rolón, que surgió a partir de un tuit que se hizo viral de un papá que contaba: me están haciendo un hijo trans, y compartió esto como un tuit, y esa noticia se viralizó
y bueno, y se convirtió en una crónica también, entre otras cosas, porque hubo muchas notas sobre esto, que contó Lucila Rolón. Lucas, un niño trans que pidió cambiar su DNI en Entre Ríos, su documento de identidad, que le escribió Laura Gince. Una nota, una entrevista a Gabriela Mancilla que hizo Violeta Alegre, que es mucho más que una entrevista ensayística, diría, que tiene que ver con la historia de Viole también y con cómo son las historias de las niñeces trans hoy. Y me encantaría dar lugar entonces a que Violeta, que está acá, nos cuente, para arrancar, por qué es necesario hablar de infancias trans. Viole. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un orgullo muy grande empezar a ser parte de producciones teóricas que empiecen a narrar nuestras historias, especialmente de las infancias, que justamente es un tema que todavía tiene mucha controversia hablar de infancias, porque destaco que estamos en un mundo, en un paradigma también adultocentrista, del cual es bastante difícil pensar cómo está todo asociado entre identidad de género y se mezcla mucho orientación sexual, identidad de género aún, enseguida sexualizando a las infancias cuando se está hablando de identidades, ¿no? Entonces, es importante, por supuesto, empezar a hablar de infancias trans porque realmente genera referencias. Digo, nosotras cuando empezamos en mi caso personal, cuando transicioné a mis 12, 13 años, la verdad que no tenía referencias en absoluto. Las únicas referencias que tenía eran compañeras que estaban en situación de prostitución o trabajo sexual, que en el imaginario mío iba a ser mi destino. O de padres que realmente me redireccionaban en términos binarios, más allá de que tuve una familia amorosa que me abrazó en mi diferencia. Las opciones que veía en este proceso de transición, en renunciar a esa masculinidad que fui asignada al momento de nacer, era de que si no era hombre tenía que ser mujer y no tenía otras referencias como para decir quiero construir mi identidad por fuera del binario. Eso se dio en un proceso colectivo con otras y otros compañeras y compañeros trans en los cuales nos fuimos encontrando y pudiendo justamente valorar el valor crítico de esa diferencia que nos hace personas travestis y trans. Después de eso, toda una lucha, ¿no? Pero justamente, volviendo a la pregunta inicial que hacía Maru, yo creo que tiene que ver justamente para que el futuro y las nuevas infancias, adolescencias, encuentren referencias en un libro, en otras notas, en producciones teóricas, en referencias en los medios de comunicación, en los cuales podamos estar presentes y es importante, por supuesto, estar presentes desde por fuera del estigma también, ¿no? Que es ese destino al cual estamos siempre encasilladas, que son muy pocos los lugares en los que las sociedades y sus culturas nos imaginan, ¿no? Situación de prostitución, con noticias que todavía siguen operando, poniendo nuestra identidad, no sé, por ejemplo, cuestiones de robo a alguien, ¿no? Bueno, no se habla de robó como cualquier otra persona. Se dice una travesti poniendo nuestra identidad, cosa que no pasa con, por ejemplo, las personas heterosexuales cis, ¿no? Entonces, para mí el valor de este tipo de producciones es justamente, son esas referencias, poder que una mamá, que un papá pueda encontrar material en donde pueda y un material latinoamericano también, quiero destacarlo, que pueda situarnos en nuestras trayectorias y decir, bueno, aquí tenemos referencias de otras personas, otras niñeces, otras adolescencias, quizá en voces de adultas, porque también a nosotras quizá en ese momento no teníamos las herramientas teóricas, no teníamos el acceso a un medio de comunicación, a poder hablar, tener voz propia, y eso se está transformando y creo que parte de esa transformación es lo que estamos justamente generando en este tipo de producciones. Creo que es muy importante justamente seguir trabajando
con un compromiso desde el periodismo, por supuesto, para poder generar ese material, que es un material de una trayectoria vital, que son nuestras vidas. Viole, te hago una pregunta. Si vos un poquito hiciste alusión a cómo fue tu infancia, si tenés ganas de contar y de compartir un poquito más, porque creo que no es habitual en estos ámbitos que haya voces de personas travestis y trans, y que si nos podés contar y compartir cómo fue tu infancia y cómo ves hoy, desde esa niña que fuiste, desde ese niñe, hoy cómo ves a las niñas trans y sus infancias. Sí, claro. Bueno, justamente no tenía información, no tenía referencias. Por suerte, digo por suerte porque me tocó una familia la cual me abrazó en esa diferencia, no fue un problema, cosa que no se da, ¿sí? La mayoría de las personas travestis y trans transicionamos entre los 8 y los 13 años, habiendo casos, situaciones de niñez de menor edad, y la verdad que fue un proceso difícil en lo personal, porque más allá de tener el abrazo de una familia que me contemplaba en esa diferencia, que me abrazaba amorosamente, en algún momento tenía que salir a la calle, ¿no? A la escuela, a buscar un trabajo, a sociabilizar con otras y otras, a pensarme en vínculos con otras personas de las cuales quizás tenía el deseo, y una de las primeras situaciones en las que nos encontramos es justamente por esta transición, por eh, transicionar a otro género, es quién nos va a querer, ¿no? Cuestiones como personales que se empiezan a poner en juego ahí. Entonces, en ese sentido, independientemente de tener una familia que me abrazaba, fue un lugar muy solitario, situado, entendiendo que eran los 90, año 98, 99, y que no teníamos la información que teníamos hoy por hoy. Entonces, yo creo que sí, que en ese sentido fue un proceso difícil en lo personal, por la falta justamente de referencias, de información, del binarismo que también operaba en mí, que pensaba que abandonar la masculinidad, rechazar la masculinidad que había sido asignada en mí al momento de nacer, la única opción era ser mujer, ¿no? Porque también, por supuesto, opera el binarismo. Yo no sabía lo que era una persona trans. No había formas de poder decir, encontrarme con una compañerita trans en la escuela o en un trabajo o cuando iba a comprar. No, únicamente encontraba esas referencias en situación de prostitución o trabajo sexual. Y la verdad que en ese sentido también yo no quería eso para mi vida. Quería poder llevar una vida normal, poder estudiar, poder formarme, poder tener un noviecito en esa época, y la verdad que era todo muy difícil, aparte de toda la discriminación que había en el cuerpo social, ¿no? Digamos, agresiones constantes por el hecho de ser una persona travesti trans. Por eso yo quiero destacar en ese sentido que la familia y el abrazo familiar es fundamental para poder volver a casa y tener ahí la contención que no nos da todavía una sociedad. Estamos hablando de 15, 20 años atrás, pero aún sigue ocurriendo, y más allá de tener más información y todo, siguen siendo lugares muy solitarios para transitar. Bueno, muchas gracias por compartir esto. Lina, si vos querés, te paso la palabra para hacer lugar también a tus preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera también darle la palabra a Estefanía y que nos contara un poco cómo fue el proceso de la escritura de la crónica, porque después voy a ir a una pregunta más. ¿Me están oyendo? ¿Ustedes me están oyendo? ¿Sí? Ah, ok, gracias. Eh, em,
a una pregunta más general, y es al tema de cómo, cómo escribir sobre infancias trans en ese dilema del periodismo, em, que es contar, como dice Violeta, tener recursos, tener referentes, pero también evitar la exposición de las niñas trans a mayor violencia. Y ahí quiero poner un ejemplo que no es de infancia trans, es un ejemplo de una persona, un documental que no sé si ustedes vieron, que es Señorita María, La Falda de la Montaña, que es esta historia de esta mujer trans campesina en un departamento de Colombia, en un área rural, y ahí sucede que se cuenta la historia, el documental se hace muy famoso y la señorita María conoce nuevas redes, pero también queda expuesta a mucha violencia y ella termina casándose con un individuo que la explota. Yo no, en este momento no conozco cuál es la situación de ella, pero sí sabemos que muchas personas le perdieron el rastro porque él empezó a controlar sus redes, su teléfono, su dinero. Entonces, digamos, ahí hubo una exposición que la condujo a ella a sufrir más violencia. Entonces, esa es sería la segunda pregunta, pero primero vayamos con la historia de Estefanía. Bueno, hola, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo inicial es comenzar contando que ese texto, esa crónica, hizo parte de mi trabajo de grado, pues de mi tesis de la maestría en periodismo, y yo creo que eso me permitió, sobre todo me permitió tiempo, que es algo que muchas veces pues no se tiene en el periodismo. Y eso fue fundamental, o sea, yo estuve, ya no recuerdo cuánto tiempo, pues Sandra fue como súper testigo de eso, pero bueno, fueron más de 6 meses, un poco, yo creo que entre 1 año y 6 meses, en contacto constante y directo con las personas a quienes entrevisté. Esto además, como decía Sandra al principio, yo en 070 era reportera de 070 y en 070 también me concentré mucho en tratar temas de género. Entonces, tenía ya también una construcción, digamos, como de fuentes, de haber estado manejando el tema, y de hecho, pues de ahí también sale mi interés por querer hablar de estas infancias, porque nunca lo había hecho, digamos, en mis crónicas o reportajes que se publicaban en 070, nunca había hablado de infancias trans y era un tema que me interesaba. Entonces, digamos que yo siento que el tiempo es uno de los factores como más interesantes e importantes como de mi proceso. Fue muy difícil llegar a ellas, sobre todo porque, bueno, era como yo quiero hablar y quiero preguntar cómo son las infancias trans en Colombia, precisamente porque siempre hablamos de mujeres trans, sobre todo de mujeres, no tanto de hombres también, eso hay que decirlo. Y un poco releyendo también lo que, pues algunas de las cosas que me dijeron las entrevistadas y activistas trans me decían, pues porque acá solo se conocen mujeres trans adultas, y un poco también lo que decía Violeta, y dónde están las niñas, o sea, evidentemente todas las mujeres trans tuvieron una infancia trans, o pues una infancia, digamos, aunque no lo supieran que eran trans, como decía Violeta, o no se pudieran nombrar, o no se pudieran reconocer, tuvieron sus infancias, pero eso no estaba. Entonces, llegar ahí fue, yo creo que fue lo más difícil, entre otras cosas, ligado a tu segunda pregunta, porque obtener esos datos es muy difícil, porque las instituciones que trabajan con infancias trans, pues evidentemente protegen mucho a esas familias, a esas infancias, y simplemente entregarlas a un periodista o a una periodista muchas veces es muy difícil, y fue todo un proceso, sobre todo además de acercarme a las instituciones primero, a las instituciones que trabajan con familias, con niños y niñas trans, y bueno, y de comentar el proceso, de decir esto no quiero que sea solo una nota periodística y ya, esto viene de un proceso más extenso, y así un poco a poco fui pudiendo llegar a ellas. Incluso recuerdo mucho el proceso. Al principio mi intención era hablar de infancias trans, no solamente de niñas trans.
y luego fue muy difícil acceder a testimonios de niños trans. Nunca pude llegar, a pesar de que supe que había procesos, digamos, distritales acá en Bogotá, con niños trans y adolescentes trans, digamos, nunca pude llegar. Entonces ahí empieza a ver como, y ahí también incluso yo creo que como periodistas, pues también empieza todo un tema de precisamente esa pregunta de cómo cuidamos precisamente a nuestras fuentes, y en ese caso pues también fue difícil, incluso el acercamiento con las familias. O sea, pues fueron no sé cuántas visitas constantemente, de ir, de estar con ellas, de compartir sus espacios, bueno, de tener el tiempo de estar, digamos, más allá de simplemente necesito una nota y salir, digamos. Y yo creo que eso fue fundamental y fue como también lo que me permitió la apertura de esas, pues sobre todo lo pienso de esas dos familias, que son las de las niñas, de quienes hablo, propiamente niñas, porque después en el reportaje, pues a mí también me interesó precisamente hablar de esas mujeres trans que, como digo, tuvieron una infancia y quería, o sea, básicamente la misma pregunta que le hizo Maru a Violeta de cómo fue tu infancia, pues era la pregunta que me llevaba a esas mujeres trans a decirles, yo quiero saber cómo la vivieron, o sea, qué pasó, ¿no? Y como lo digo, como en el texto, pues porque también son mujeres que hoy, bueno, una de ellas incluso murió este año, que pues tienen 40, 50, 40 y 30 años, es decir, que nunca sus infancias pudieron ser reconocidas como infancias trans, aunque ellas cuando se les preguntan dicen claramente, pues me sentí trans o bueno, me sentí una mujer, una niña desde muy chiquita. Entonces eso también pues era algo que me interesaba mucho. Y yo creo que también ahí resaltar que en el proceso también me di cuenta que además sentí que fue un hilo conductor del libro, creo que es un hilo conductor de todo el libro, de la transición de las familias y del tránsito de las madres. Y yo creo que eso también fue un punto que bueno, en el proceso de hacerlo, para mí fue fundamental. O sea, de hecho, el libro, pues mi texto, perdón, empieza hablando de esas madres, porque para mí fueron, pues, son fundamentales en el proceso y siento que además es algo que el libro todo el tiempo recalca, o sea, en todos los textos que tenemos se habla de las familias, del tránsito de las familias y del apoyo de las madres. Entonces, digamos como que, bueno, no sé, estoy hablando como de todo el proceso en general. Y bueno, sobre lo de la pregunta más concreta, en términos de cómo cuidar a esas fuentes, pues yo creo que vuelvo a lo mismo, yo creo que fue un proceso de tiempo, y de hecho, ahora que pues lo mencionas, creo que además sigue, ¿no? Yo creo que eso es algo como muy, bueno, que muchas veces nos cuestionamos desde el periodismo de que vamos a una fuente, sacamos la información y nos vamos. Y ahora que volví a retomar el texto, pues una de las primeras cosas que hice fue volver a ellas. ¿No? Como saber qué había pasado, porque ese texto lo escribí hace 3 años, 4 años, y bueno, la niña que tenía en su momento 6 años, en este momento está por cumplir 10 años. Entonces ya no es lo mismo, ya ha hecho un tránsito, digamos, en términos institucionales, en términos familiares, en términos, digamos, pues en términos propios y personales muy grande. Y yo creo que eso también hace parte como fundamental del ejercicio periodístico y precisamente del cuidado de estas personas y pues de las fuentes, ¿no? Violeta, ¿tú quieres responder la pregunta sobre el cuidado de las fuentes? Sí, puedo agregar algo. Sí, yo creo que en realidad tiene que haber justamente un cuidado importante aquí, como comentaba Estefanía,
en realidad a nosotras inclusive venimos de un bagaje histórico de un extractivismo muy grande por parte de las academias, por parte de la información que podemos dar de nuestras trayectorias vitales, en donde el valor y la legitimidad de ese saber casi siempre lo termina llevando la persona que es profesional, que es periodista, que es antropóloga, que es socióloga, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que, primero y principal, estamos hablando de personas, ¿no? De personas con sus trayectorias vitales, como todas tenemos, y los cuidados son fundamentales. Los cuidados y el reconocimiento de esos saberes, que son quienes después terminan aportando un montón de información. Me parece importantísimo que vuelva esa información una vez redactada, pensada, teorizada, a las personas que han sido parte de ese proceso, ¿sí? que se reconozcan en esas voces también, y por sobre todo el cuidado y la valoración del tiempo también, porque hay que entender que las trayectorias vitales de las personas travestis y trans están sometidas a una pobreza estructural, del cual muchas veces este extractivismo que se hace por parte de los medios, de las academias, no se valora, no se legitima, y encima, bueno, nada, la chica termina de hacer una entrevista y tiene que volver a una zona roja a prostituirse. Entonces digo, me parece que todo eso tenemos que ser conscientes y valorar toda esta información y todo este bagaje histórico. Muchas gracias, Estefanía y Violeta. Maru, ¿quieres pasar tú a tu siguiente pregunta? Quería proponerles ahí, meto la cuchara, si puedo leer un pedacito chiquitito del reportaje de Estefanía, chiquitito. Claro. ¿Sí? Como para, no sé, ir a un poco a esos retratos de esas fuentes de las que estamos pues hablando. Yo soy una niña normal, como cualquier otra. Así se define Ana. Tiene 11 años, le gusta hablar de los perros que revolotean por su casa, entre sus piernas y que tienen el sofá raído. Le gusta mostrar sus Barbies, las originales y las chinas, y la ropa que ella misma les hace con telas, hilos y aguja. Le gusta preguntar por cómo han sido otras infancias y compararse. Le gusta escribir el colegio nuevo, el normal, no el alternativo al que entró a estudiar en febrero de 2018. A Ana le gustan las normas, los parámetros, las reglas. Quiere una vida como la de cualquier otra niña de su edad. Una viñeta. Yo puedo comentar algo ahí, perdón, me meto, pero me gustó mucho cuando lo releí y que me parece muy interesante porque ese es el retrato de Ana y cuando voy al retrato de Ámbar es lo completamente opuesto. Y yo creo que después, bueno, me imagino que sí, esa fue mi intención, pero la sentí más ahora volviendo al texto de entender que además cada infancia de estas es única y que cada una la vive a su manera. Y yo creo que eso es algo a resaltar porque estamos yendo, o sea, cuando lo que decía Violeta, cuando hablamos de mujeres trans, evidentemente hay como, o pues los medios y el discurso está en el estigma de la mujer trans. Y caemos en el riesgo de cuando vamos a contar las infancias trans, de ponerlas todas en una misma caja. Y yo creo que eso fue como muy interesante el proceso, pues justamente di con dos casos que son dos niñas completamente opuestas en su manera de expresar su tránsito, de su querer ser, de cómo viven, de cómo quieren ser reconocidas. Eso es muy interesante y yo creo que es súper bonito pues encontrar como esas diferencias precisamente para eso, para evitar caer nuevamente en el estigma o el encasillamiento de las infancias trans. Todas se viven de una manera completamente distinta. Y yo creo que eso es como súper bonito, incluso también de todo el libro, porque las otras historias que hay ahí donde se mencionan niñas y niños trans también nos muestran como esa diversidad que es importante que la tengamos en cuenta a la hora de hablar de infancias trans.
Maru. Sí, a propósito de esto, de los enfoques desde donde la comunicación aborda, me gustaría preguntarle a Violeta y también a vos, Lina, que también trabajás un montón con esto, cómo ven los enfoques, porque las infancias y las adolescencias trans se han convertido últimamente en un tema que por lo menos algunos medios han empezado a tocar, y entonces quería preguntarles cómo ven esas representaciones mediáticas. Bien, sí, yo creo que las representaciones que se están dando coincido con Estefanía, ¿no? No se puede homogeneizar y hay muchas diferencias y particularidades porque creo que de por sí la infancia tiene diferencias y particularidades. Y después, bueno, si es una infancia de una niña, de un niño, de una persona trans, tiene también sus particularidades, por supuesto, porque depende del contexto institucional primario que es la familia, ¿no? Y si esa familia tiene un bagaje religioso, con violencias concretas, que claramente si son familias, no quiero decir todas, pero la heterosexualidad como régimen político genera obviamente abyección hacia otras identidades, desde un lugar pedagógico, desde cuando agarrás un juguete y te dicen, no, eso no porque es de niña, bueno, ahí ya hay una bajada de línea vincular, relacional, que está poniendo una disciplina en un género. Entonces, eso puede pasar en una infancia, eso puede quizá no en otra, pero después hay un encuentro con un mundo, como decía, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, por lo menos aquí en Argentina, se está abordando, porque también contamos con medios de comunicación responsables, que eso no quiero dejar de decirlo, del cual abordan las temáticas sin intervenir tanto, quizá con un ordenamiento del discurso, pero dando voz, y eso es justamente lo que necesitamos, encontrar referencias, como decía al principio de la charla, y que esas diferencias pueden llegar a ser corriéndose inclusive del binario, ¿no? Aquí en Argentina nos reivindicamos travestis, por ejemplo, o hablamos de infancias travestis, no solamente de mujeres trans, e inclusive adolescencias, porque hay también mucha información con el corrimiento del binario, de lo hombre y lo mujer. Entonces, hay adolescentes que ya directamente hablan de ser no binarias o trans no binarias, y eso me parece que es una información que están teniendo. Bueno, quizá también es un poco de gueto, ¿no? Porque estamos en un activismo y escuchamos este tipo de discursos, voces, accedemos a cierta información, a ciertas información teórica inclusive, que empiezan a reconocerse en otros paradigmas por fuera del binario. Y eso me parece que es algo muy, muy grato. Y que justamente, por lo menos, repito, aquí en Argentina se está abordando desde esos lugares en donde las referencias ya no son solamente hombre o mujer. Puede ser personas no binarias, una chica trans, y nada, abre todo un paradigma. A mí me parece que eso es algo fundamental y que aquí se está abordando con ese abanico de posibilidades de ser y estar en el mundo por fuera del binario. Si yo, bueno, antes de responder, quisiera de todas maneras invitar a las personas que están conectadas aquí por el Zoom y a quienes están conectados por Facebook para que por favor compartan sus preguntas por el chat, que también vamos a estar pendientes de responderlas. Con respecto, Mario, lo que tú preguntas, yo creo, y muy a propósito de lo que Violeta acaba de mencionar, creo que hay em, diferentes niveles de representación. Por un lado, por ejemplo, están los medios clásicos, grandes, que han hecho evidentemente un esfuerzo muy significativo y en algunos casos muy exitoso por representar a las personas LGBTQ de otra, digamos, de una mejor manera. ¿Sí? Dejar de utilizar términos inadecuados,
dejar el morbo de empezar siempre el párrafo describiendo el físico de la persona y dar el nombre que le pusieron en el registro civil de nacimiento, ¿cierto? Creo que ahí hay una cosa interesante y es que creo que los medios están haciendo un esfuerzo genuino. Algunas veces no funciona, pero como que uno sí nota que hay un interés por lo menos por representar principalmente a las personas trans de una manera más respetuosa y más adecuada. Pero también en Violeta dice algo que a mí me parece muy interesante y es, hay otro nivel de representación y es el nivel de las redes sociales, por ejemplo, TikTok, ¿sí? O Instagram, que uno va directamente a la persona. Tú no pasas por el filtro del medio y claro, la persona tiene su red, tiene su cuenta, tiene su audiencia y tú vas directo a ella y conoces su historia de vida o conoces lo que le gusta, el helado que le gusta comer, el deporte que hizo, lo que le pasó en el supermercado, baila, ¿sabes? Como que hace cosas de la vida cotidiana, que creo que también eso ayuda mucho a desmitificar la vida de las personas trans, ¿no? Como que la gente, a uno, como que con María Mercedes, la editora de Sentido, hablamos muchas veces de que uno ya trabaja tanto en este tema que a uno se le olvida que las personas que no son LGBT o no son aliadas LGBT siguen pensando que el tema LGBT, las disidencias sexuales, es un tema sórdido y es un tema súper difícil de entender y como que miran con recelo y ni siquiera por mala intención, sino porque realmente desconocen y les causa mucho miedo. Entonces también creo que es interesante en esos niveles de representación, por ejemplo, de las personas, de los youtubers o de las youtubers de redes sociales, que también hay un acceso directo a compartir las visiones de mundo, las experiencias de vida, y creo que eso es muy importante. Ahora, también una pregunta que nosotros hemos discutido mucho con María Mercedes en el tema del ejercicio periodístico, yo no soy periodista de formación, María Mercedes sí, es, digamos, hasta qué punto nosotras, en sentido, eh, tenemos el espacio, digamos, podemos escribir sobre personas trans, eh, eh, ¿cierto? Sin que, digamos, uno oye muchas veces el reclamo de que sean las personas trans quienes cuenten su propia historia. Y creo que ahí el periodismo se enfrenta con una cosa, con una limitación y es qué pasa si yo no soy, por ejemplo, una persona negra o afrodescendiente como periodista, cómo puedo contar la historia de las personas negras o afrodescendientes. O si yo no soy una persona trans, ¿cómo puedo contar esa historia? Creo que es importante un poco también pues ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y es que un poco lo que decía Estefanía en algún punto, también es la manera como se aborda, ¿no? El tema. No es solamente, ay, te voy a dar voz, ¿cierto? Te voy a poner tu foto en mi medio y entonces ahí la gente te va a reconocer. Entonces agradeceme porque le di espacio o le di voz a la persona trans en mi medio. No, es también el abordaje y creo que eso también es un debate interesante dentro del ejercicio periodístico, me parece a mí. No sé ustedes qué opinan de eso. Sí, totalmente. Y es que aparte, en realidad, yo creo que termina también, nosotras estamos poniendo atención y empezando a nombrar lo no trans desde un lugar, las personas cis, ¿no? Y en realidad también esos abordajes tienen que ver justamente con generar una atención para que se reconozcan las trayectorias vitales, pero eso no quiere decir de que no podamos tener alianzas, porque sabemos que los lugares mayormente los ocupan personas cis. Yo no tengo ningún problema con las personas cis, sí tengo problemas con el cissexismo. Entonces, me parece importante eso porque mayormente también hay una autocensura a veces de las personas cis al trabajar con personas trans, de decir, no, pero yo no puedo hablar de esta temática porque yo no soy una persona que está, no, bueno, perfecto. Que no seas una persona trans no quiere decir de que no puedas generar un compromiso y una alianza genuina para comunicar lo que está queriendo decir esa persona trans, que quizá inclusive no tiene las herramientas teóricas o para producir una información. Entonces, me parece que son importantes esas alianzas. Y nosotras en ese sentido nos damos cuenta enseguida cuando vienen a querer como vampiros a extraernos información o cuando realmente hay un compromiso. Y eso, por lo menos aquí en Argentina, nosotras lo encontramos en un montón de compañeras. Y yo personalmente no pongo en tensión de que sean cis o trans, porque inclusive hay muchas personas trans que tienen discursos transodiantes. Todas y todos somos agentes de género y eso no quita de que podamos tener
intersecciones con el patriarcado, con violencias concretas, porque también venimos de quién no está atravesada por violencias. Entonces, eso, básicamente. Sí, yo también quisiera agregar ahí un par de cosas. A mí, hace poco a una amiga le escuché en una clase de periodismo que decía como, bueno, aquí el tema no es que tengamos que, o sea, como periodistas no les estamos dando voz, ya la tienen. Y yo siento que ahí hay una diferencia muy importante y es precisamente ese compromiso del que habla Violeta de qué hacemos y qué construimos con esa voz que ya la tienen. No somos las periodistas y los periodistas, pues, o bueno, el periodismo, el único dueño de la voz y de la palabra, que yo creo que es un error muy recurrente en el que caemos en el oficio. Y precisamente creo que es la pregunta por qué hacemos con ese compromiso y estamos hablando con alguien que tiene agencia, que tiene voz y que tenemos un compromiso con esa voz que ya la tiene y que ya existe. Y bueno, cómo potenciamos, digamos, con las herramientas que tiene el periodismo, esa voz que ya está. Entonces, a mí eso me parece fundamental. Ahora, lo otro, por supuesto, o sea, por supuesto, yo, o sea, mujer blanca, heterosexual, ¿no? Como que hay ahí un montón de cosas que siempre también me lo cuestioné. Por supuesto, como dice Violeta, yo creo que se trata de una alianza más que de una competencia, de una riña o de incapacidad de las personas, digamos, de una periodista blanca, heterosexual, cisgénero, de poder narrar estas historias. Pero yo sí creo que en los medios debe haber un compromiso por ampliar esa voz heteronormativa que hay en los medios, ¿no? O sea, si somos un medio al que nos interesa, pues que nos interesa hablar de ciertos temas, de estos temas, digamos, creo que también hay un compromiso ahí por revisarse internamente como medio y decir, bueno, cómo está conformado mi equipo. Y eso no quiere decir que entonces solamente si adentro del medio hay una persona trans, solo esa persona trans puede hablar de esos temas. Por supuesto que no, pero yo sí creo que desde el periodismo y desde los medios debemos tener un compromiso por mirarnos internamente y ver si hacen falta algunos cambios y algunos ajustes para que lo que digamos pueda realmente tener una mirada mucho más amplia. Porque creo que internamente se tienen que dar esas discusiones también para poder narrar estas historias. A mí me gustaría agregar un par de cosas. Una, respecto de las coberturas de las infancias trans, que veníamos hablando antes y ahora vuelvo sobre el tema para no irnos porque me parece que está buenísimo hablar de esto, es recomendarles un documental que tiene que ver con niñeces trans de Chile. Saben que en Chile hay un movimiento muy fuerte de visibilidad, además, que impulsa que se vean los rostros y se escuchen las voces de las niñas trans. Y les paso acá, voy a pasar el link. Ahí dentro de esa nota está el link al documental y se explica el contexto. Es un documental que lleva unos años y lo interesante, y esto sirve para los enfoques y a mí también me enseñó como porque estoy aprendiendo todo el tiempo sobre esto, ¿no? A cómo acercarme y cómo intentar romper los binarios en los que estamos acostumbrados a pensar, porque a veces lo que se ve en algunas de estas coberturas, por supuesto que hay coberturas maravillosas y que cuentan la diversidad de la diversidad, que a mí me parece lo más desafiante, no les digo en una noticia sobre diversidad sexual, sino casi en la vida, ¿no? Encontrar todos esos colores y no creer que hay que reducirlos al rosa o al celeste, y que eso sí es algo, un tema de los enfoques que estamos tratando de construir y que por supuesto que no es fácil. Y veíamos en algunas historias, y lo hablábamos antes cuando estábamos preparando esta charla con Viole, y justamente creo que ese documental de Chile cuenta que no se trata de ir hacia uno u otro lado, sino que inclusive muchas niñas nunca llegan a un lado y se quedan ahí, sino que son transiciones y tienen una riqueza de colores mucho más allá de lo que nos podamos imaginar. Entonces, frente a eso, contar las historias con su singularidad,
y a la vez con esta trama en común, ¿no? Porque en qué momento estos temas que a algunos medios les gusta tocar o que empiezan a aparecer con más fuerza, en qué momento esta nota de infancia trans que puede aparecer en una, no sé, en la revista de un diario El Domingo, digo, por decir un ejemplo paradigmático hoy, en qué momento después esa niñez trans se convierte en esta persona trans que no supera los 35 años de vida y deja de interesarle en los medios, ¿no? Me gustaría también señalar esto porque es algo que me intriga y es algo que me pregunto. Porque sabemos que así como hemos logrado, gracias a muchas cosas, que los feminicidios hoy se visibilicen como violencia de género, no se está logrando en los medios visibilizar a nivel masivo las muertes travestis y trans a edades mucho más tempranas y digamos que no se está pudiendo generar interés mediático fuerte acerca de eso, no interés, sino, digamos, eh, una conmoción social frente a eso, así como nos conmociona un femicidio, un feminicidio, un travesticidio de una chica que es asesinada de manera brutal en las calles, en ejercicio del trabajo sexual o en situación de prostitución, no genera la misma conmoción mediática y eso todavía es una deuda pendiente, ¿no? En cómo se hace para comunicar eso. Eso respecto de las infancias trans, pero bueno, me alegra mucho que leo notas muy lindas sobre niñas trans y está buenísimo. Me parece que es un signo de los tiempos en el que quiero creer. Y por otro lado, algo que quería agregar acerca de quiénes pueden o no pueden tocar determinados temas. Respecto de eso, sí creo que hay muy pocas personas travestis y trans por estas violencias estructurales justamente, ¿no? Que sabemos que es en la adolescencia en general, donde muchas de ellas fueron expulsadas de sus casas y terminaron en la calle o sufrieron bullying en el sistema educativo. Y entonces, bueno, todo esto ha generado que estas personas estén en una desigualdad muy fuerte a la hora de acceder, no a privilegios, porque no es un privilegio acceder a la educación, es un derecho. Entonces, me parece importante resaltar esto y creo que hoy no haya más periodistas o comunicadoras y comunicadores trans, porque quizás nos referimos mucho a feminidades trans, pero también hay varones trans muy talentosos, pero bueno, hoy por hoy es un desafío, ¿no? Y también tener más personas travestis y trans en los sistemas laborales, personas y políticas transversales e integrales. Por suerte en Argentina tenemos una ley de identidad de género y bueno, sabemos que no es suficiente porque eso no ha logrado romper, si bien ha logrado estándares mucho más altos y muchos cambios, todavía falta quizá para lograr el cambio cultural y que los cuerpos trans, por ejemplo, o estas imágenes de niñeces trans estén en las escuelas, ¿no? Estén en los libros de textos, estén en nuestras aulas. En Argentina hay una activista, Viole la conoce mucho más que yo, que es Susi Shock, que hizo un libro muy lindo que se llama Crianzas, y por ejemplo yo tengo un hijo adolescente y en la escuela él ha leído el libro de Susie Shock y a mí ver esos pequeños cambios me conmueve, pero a la vez necesito más y necesitamos todos que eso no sea como un detalle colorido y bonito, sino que eso sea una política de Estado realmente y que sea, digamos, nosotros tenemos en Argentina una ley de educación sexual integral que no siempre se cumple y es a nivel de todos los niveles educativos y bueno, y estaría buenísimo, ¿no? En todos los niveles. No digo solamente en la primaria o en la secundaria, sino también en la academia, pero ¿qué pasa con las personas travestis y trans en términos de derechos que no están pudiendo, no es que no pueden, digamos, el sistema no les ha dado los derechos elementales ni las ha tratado en igualdad de condiciones? Entonces, eso me parece crucial. Creo en Argentina tenemos, o sea, muchas notas de personas trans que por primera vez tal cosa. Por ejemplo, tenemos en el noticiero de la televisión pública, está Diana Surco, que es una locutora trans. Y está buenísimo porque a Diana le han hecho un montón de notas y el impacto que tiene que el horario central del noticiero tenga a una comunicadora trans es un impacto
muy masivo, pero bueno, eso es noticia porque todo lo otro no es noticia, ¿no? Entonces, también está bueno desde los enfoques hacerlo notar y resaltar esto, cuando contamos todas estas buenas noticias, también contar de estas violencias estructurales que nos siguen afectando hoy la composición de un medio, por ejemplo. Bueno, quisiéramos saber si hay personas de las que nos están acompañando que tengan algunas preguntas o comentarios, los pueden poner por el chat. Si quieren abrir el micrófono, que la pregunta, por favor, no supere los 50 segundos. Eh, si alguien quiere, creo que pueden levantar la mano por acá también, ¿cierto? Podrían levantar la mano si quieren. Mientras se animan a formular la pregunta, yo solamente quiero dejar en el aire que en realidad esto nos daría para otro evento, pero hay un... Ah, bueno, ya nos llegó una pregunta. Solamente quiero mencionar una cosa rápidamente, y es que nos quedó por fuera el tema de la representación de las infancias trans a la luz de lo que estamos viendo con las feministas trans excluyentes, ¿no? Que a mí me parece que es un tema muy serio, muy complejo, y que en últimas ellas también se están como encargando de dar una cantidad de información súper desacertada y desinformada sobre las infancias trans, y por eso me parece que este libro, el ejercicio de este libro es tan pertinente en este momento, ¿no? Porque también tenemos que buscar la manera de encontrar formas estratégicas de contrarrestar la cantidad de desinformación que estas personas están compartiendo y viralizando en las redes sociales, ¿no? Que en últimas apelan a la indignación, a nuestros niños, al conservadurismo, ¿no? Como al miedo a la infancia, etcétera, etcétera. Pero voy a leer las preguntas. Zair Martín nos pregunta, ¿es posible lograr que las niñas trans sean coautores y no solo fuentes? Bueno, creo que esto, bueno, esto se refiere a las niñas trans. No sé si alguien quiere responder esta pregunta. No es una pregunta tan fácil. Creo que hay un tema también de consentimiento informado, ¿no? Por parte de los padres, o sea, siguen siendo menores de edad, los padres tienen que estar presentes, tienen que dar, o los padres o los acudientes tienen que dar autorización, y creo que en medio de todo también ya hablamos un poco del tema de ser coautor y ser fuente, ¿no? De las alianzas que mencionaba Violeta con organizaciones trans, que trabajan directamente con infancias, que también sirven de filtro para que no sea el periodista que quiere como es hacer extractivismo, etcétera, creería yo, pero no sé si alguien quiere cómo complementar esto. A mí me da siempre como bastante temor cuando entrevisto a niñes, no he entrevistado a niñas trans, y es un tema en el que presentes tratamos de manejarnos como, no sé, con mucha prudencia, y cuando hacemos, o cuando alguna periodista o alguna periodista de presentes lo hace, tener todo esto que vos decís, Lina, el consentimiento absoluto de la familia, y también nos hacemos muchas preguntas acerca de la exposición, así como en Chile es una actitud y casi política este tema de decir, bueno, las niñas trans es muy fuerte eso, y también te lleva a hacerte preguntas, ¿no? Van a dar la cara, y las familias atrás acompañan, abrazan y sostienen ese movimiento tan fuerte. Nosotras, por lo menos en Argentina, Lulú, que es la primera niña trans que accedió a su DNI sin pasar por un trámite, digamos, engorroso, y a Lulú no se le conoce la cara, y es como una manera de preservarla también. Hay periodistas que han hablado con ella. A mí, entrevistar a niñas cuando se trata de estas temáticas, me parece que hay que ser como muy, muy, no sé, muy especial también. Bueno, Estefanía lo sabe porque lo hizo también por los vínculos que se entablan con las familias, y sobre todo cuando estos tránsitos están siendo vividos y narrados casi en tiempo, un poco, diría, en tiempo real, ¿no? Eh, entonces, no sé, no tengo respuestas tipo receta, tengo así como enormes carteles de cuidado. De acuerdo, creo que en ese sentido tenemos la misma política también, y es como
queremos cuidarnos de exponer a estas niñas, y si llegara a suceder, tampoco hemos entrevistado menores de edad en sentido. Creo que sería por medio de una organización que trabaje directamente con infancias trans antes que contactar a la familia directamente, porque creo que ahí se podrían cometer errores y sobre todo exponer principalmente, y lo que nosotros menos queremos en este momento es pues traerle más riesgos o más violencia a estas infancias que ya de por sí pues son difíciles en la vida cotidiana, como ustedes contaban en las historias de en los colegios, en el barrio, etcétera, etcétera. Bueno, Sair Martín también pregunta, ¿alguna de las autoras encuentra alguna diferencia entre la forma de concebir el tránsito por parte de personas adultas y las niñas? Violeta, ¿tú quisieras responder esta pregunta? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Alguna de las autoras encuentra alguna diferencia entre la forma de concebir el tránsito por parte de personas adultas y las niñas? Sí, perdón, pero sigo sin entenderla. Si la pueden desarmar un poquito. Sí, creo que eso es lo que nos llegó sencillamente, eh, porque no sé cómo conciben las niñas el tránsito y cómo lo conciben las personas adultas. Bueno, es que justamente hay que ver qué pasa con esa persona adulta, ¿no? Digo, mayormente las voces que se habilitan también, digamos, para hablar de infancia son las voces de los padres y las madres. Y eso también está atravesada por toda una trayectoria, ¿no? Que hay que ver si realmente cuánto hay de binarismo en esa mirada de esos padres, ¿no? No sé, digo, ahora, aparte con las tecnologías de género, una de las discusiones que está muy presente también es el tema de hormonizar, no hormonizar, esperar a la adolescencia, no esperar a la adolescencia, ¿no? Como que el tránsito también tiene que estar acompañado de tecnologías de género, ¿no? Y la realidad es que tampoco tenemos respuestas para eso. Yo creo que hay que tener una escucha activa y ver cómo puede aproximarse a su deseo y acompañar ese proceso, que a veces también se pone bastante en cuestión cuánto deseo hay de los padres o cuánto miedo hay de los padres para que esa infancia o esa adolescencia sufra menos en el espacio público, en las instituciones que transite. Entonces las miradas con respecto a las transiciones, yo creo que se puede llegar a dar un choque ahí entre la infancia y la persona adulta. Sandra, creo que ya se nos acaba el tiempo. Sí, se acabó el tiempo y sin embargo, bueno, ahí le están echando flores a este espacio. Muchas gracias, Paulina. Y sin embargo, yo quisiera como, no sé, de pronto escuchar a Lina brevemente y a Maru sobre su postura frente a lo que a veces parece un problema, ¿no? Lo he escuchado muchas veces y es como lo problemático que parece el periodismo cuando se acerca, digamos, a ciertos, digamos, discursos activistas, ¿no? Entonces, pues, como que hay mucho escepticismo, preocupación de por qué el periodismo, que debería ser un poco más higiénico, más limpio, ¿cierto? De ideologías, así llamadas, ¿no? ¿Por qué y cómo es que sí podría darse una apuesta de comunicación y de periodismo alrededor de estas agendas, ¿no? Pues digamos, yo tengo pues mi propia postura y demás frente a eso, pero me parece que es importante quizá volver sobre ese asunto, ¿no? Porque a veces como que se cree que el periodismo, ¿no? Debería ser, no sé, como eso que decía, un poco más limpio y sigue siendo un debate, no sé, seguramente pues en los nichos de sentido y de Maru de presentes, pues no, ¿cierto? Pero yo lo escucho muy a menudo, digamos, de mi contacto con diversos tipos de periodistas,
¿no? Y a propósito de eso, pues el libro tiene un artículo, ¿cierto? Una pieza, un texto que Lina escribiste tú con Irene Alonso, que se llama Periodismo y Activismo en América Latina. Entonces sí que quisiera como que cerremos con eso. ¿Cuáles son sus posturas, opiniones con respecto a esa proximidad? Y por qué, digamos, está pues bien, dado que ustedes lideran Sentido y presentes. Bueno, si querés arranco yo y te cuento algo. Dos cosas. Por un lado, Presentes es una organización de comunicación y entonces en eso no hay dudas de cuál es nuestra tarea. Digamos, una cosa es el activismo LGBT de la diversidad sexual. Presentes es una organización de comunicación. Tenemos objetivos que podemos tener objetivos en común, pero tenemos recorridos distintos y como dijimos antes, hacemos alianzas estratégicas donde el activismo es una fuente crucial para Presentes, ¿sí? Por otro lado, eso es en cuanto a nuestro quehacer, y por eso, sí, muchas veces el tema es, bueno, ¿cómo hacer para, no, cuando cubrimos un tema, si el activismo es fuente, lo que tratamos también es de hacer un chequeo muy riguroso de datos, y eso es algo, un sello que intentamos o trabajamos para que Presentes tenga ese sello de la calidad periodística, del rigor, y aplicar el rigor periodístico justamente a una temática que otros medios no lo hacen o lo consideran de otra manera. Y consideran que hay secciones serias como política y economía, que es donde está el periodismo de investigación. Bueno, nosotras creemos que se puede hacer periodismo de investigación con estas temáticas que están subrepresentadas en los medios, no solamente la diversidad sexual, sino otras. En eso tenemos muy claro que nuestro objetivo es ese, como organización. Y por otro lado, a veces nos preguntan si somos activistas por el tipo de periodismo que hacemos, y nuestra respuesta es muy clara y es: no podemos ser neutrales ante la violación de derechos humanos. Y esa es nuestra postura. Entonces nosotras tenemos la obligación de denunciarlas y creemos también que no hace falta hacer la causa para defender la causa. Y así nos posicionamos. Pero sí, no, si nos van a decir que somos activistas, por eso, bueno, nos pueden decir que somos activistas, pero creemos en eso, y ese es el posicionamiento, y por eso también creemos que los derechos humanos no se debaten y no se plebiscitan. No creemos en la teoría de las dos campanas, o sea, yo no voy a ir a buscar a una persona antiderechos a preguntarle qué piensa porque es una persona antiderechos, o sea, entonces, no creemos en que haya que darle voz a esa persona en esos términos, ¿no? Puedo ir a sondear con curiosidad periodística por qué piensa lo que piensa, pero te quiero decir que no creo que haya una neutralidad posible en ese sentido, porque no es un tema de neutralidad, es un tema de derechos humanos, y los derechos humanos, como lo dicen un montón de tratados internacionales y la Declaración de Derechos Humanos, son para todos iguales. Sí, yo creo que esto, bueno, eso también tuvimos la oportunidad de conversarlo antes también con Mario y el trabajo que hacen en Presentes, y es, digamos, en el caso de Sentido, para nosotros eso es un poco un falso debate, porque en Colombia por lo menos la palabra activista se está convirtiendo en un término peyorativo para referirse a gente, a personas que montan una página web y hacen proselitismo político o hacen campaña a favor de un partido o de un político o de un caudillo. No voy a pronunciar su nombre, pero en este país sabemos básicamente quién puede ser. Y creo que eso es primero, es un error, primero porque hay un concepto equivocado de qué significa activismo, ¿no? Entonces ahora es como el activismo es como esa gente, ¿no? Como en Colombia que, no, es esa gente, ¿cierto? Entonces esa gente es la que sale a la calle, la que se empelota, la que grita y todos a los gritos y regaña a todo el mundo y eso no se entiende nada, ¿no? Y como que hay un concepto del activismo súper irracional. Hay un concepto del activismo cero riguroso, ¿no? Que los activistas son irracionales, apasionados, no tienen rigor,
no tienen fuentes, sino que simplemente salen allá a gritar. Cada vez que algo les molesta, salen a gritar y eso pintan las paredes y se echan ese arcoíris y no sé qué. Bueno, entonces, claro, acá uno dice eso, si la gente cree, o sea, el activismo que ha hecho en la historia. El activismo logró el voto de las mujeres, el activismo logró los derechos de las personas negras y afrodescendientes en los Estados Unidos, el activismo logró que las mujeres pudieran trabajar, pudieran divorciarse, es decir, como que uno dice, estamos hablando del reconocimiento de derechos humanos, ¿sí? Entonces, si les parece que el activismo es salir a gritarle a la gente, ¿cierto? Hay un concepto súper básico sobre el activismo y además cuando uno va y mira las grandes investigaciones periodísticas que se han hecho en nuestros países, las grandes denuncias sobre corrupción, ¿cierto? Las grandes denuncias sobre desaparición forzada, eso lo han hecho periodistas. ¿Y eso no sería entonces activismo? Porque eso es estar en línea con los derechos humanos. ¿Sí? Es decir, aquí se está cometiendo una injusticia, aquí hay una información oculta y nosotros vamos a tratar de desenvolver lo que está sucediendo. Entonces, a mí me parece que es un debate falso, ¿sí? Y me parece que es un debate muy básico, ¿cierto? Como decir, o activista o periodista. Y ese concepto de la neutralidad, pues es decir, eso está, me parece a mí mandado a recoger. Yo siempre pongo el ejemplo de un programa de radio que había en Colombia que hacía como un ring de boxeo. No, entonces era tin, 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 tin. Y entonces era, hoy vamos a hablar del aborto. De este lado, una feminista que apoya el aborto. Y de este lado, un pastor evangélico. Y uno dice, pero este pastor, ¿por qué está acá? O sea, este señor es experto en aborto, ¿cierto? No, está porque es un pastor. Entonces también hay una idea ahí como de poner a las activistas a que se peleen, ¿cierto? Es un poco raro. Entonces yo creo que, digamos, nuestra posición en sentido, y en algún punto, no sé si vamos a sonar un poco monotemáticas, pero en todas partes lo estamos diciendo y queremos publicarlo en todas partes, y es eso, ese debate es un debate que está mandado a recoger y las facultades también tienen que empezar a cuestionarse si vale la pena, ¿cierto?, sembrar esa supuesta dicotomía. Gracias, buenísimo. No, a mí también me preguntan que, o sea, me dicen, pero ¿cómo así ese libro? O sea, que tú ya estás en tu militancia y es como, sí. O sea, digo, si quieres ponerme en un lado o en el otro, sí. Muchas gracias por estar aquí en este espacio, de verdad que sí. Gracias a todas las personas que se sumaron. Y pues bueno, nada, perdón, pero compren el libro, está barato, 20.000, por favor. Y no solo porque, o sea, esto no representa pues para ninguna de nosotros en serio, ninguna ganancia monetaria de ninguna manera, es porque nos importa y porque creemos en, pues eso, como es urgente que sigamos aquí precisamente por lo que está pasando en nuestras sociedades y por la convulsión que estamos viviendo en particular en Colombia. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias.